buenos días, soy la doctora Natalia Bernal Cano, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París. El 2019 me acerqué a la Corte Constitucional para pedir la revisión de la legislación que permite en Colombia el aborto inducido en 3 casos y para pedirle la revisión de las leyes del Código Civil que reconocen la existencia legal a la persona solamente a partir del momento en que nace. Mi principal argumento fue los daños que produce el aborto a corto y a largo plazo en la vida, en la salud, en la integridad personal de las madres gestantes e hijos por nacer en cualquier etapa de la gestación. Yo le pedí a la Corte Constitucional que revisara los artículos 90, 91 y 93 del Código Civil. El artículo 90 solamente reconoce que hay una persona humana desde el punto de vista legal a partir del nombramiento. No hay una existencia legal de la persona a pesar de que en el útero exista biológicamente. Por otro lado, pues en el artículo 91 se determina que la ley protege la existencia del niño por nacer siempre y cuando el juez determine si la salud y la vida del niño peligra o no. Y en el artículo 93 del Código Civil se establecen que se suspenden los derechos patrimoniales del niño mientras nace. Estas normas son muy discriminadoras porque excluyen a los niños en gestación del ordenamiento jurídico colombiano. Su existencia es totalmente indiferente para el Estado, por cuanto se espera que la persona nazca con el objeto de brindarle protección de todos sus derechos. El niño por nacer desde que está en el útero tiene diferentes etapas de desarrollo, así como ocurre con el niño después de nacido, sus edades y su etapa de desarrollo. Estas dos categorías de personas, aquellas que están en el útero y las personas ya nacidas, pues deben tener igualdad de derechos, ya que pertenecen al mismo género humano y poseen las mismas características desde el punto de vista físico, fisiológico, sensorial. Tenemos que esa igualdad de características se presenta desde la semana 22 de la gestación en adelante. Hay niños que nacen prematuros extremos y pueden sobrevivir a pesar de las inmadurez de sus órganos a partir de la semana 22 de la gestación. Al ver estos nacimientos cada vez más frecuentes en diferentes incubadoras de centros médicos, me di cuenta que en realidad hay un trato diferenciado y discriminatorio entre dos categorías de seres humanos que pertenecen al mismo género humano y tienen exactamente las mismas características, pero una se encuentra en el útero y otra ya es nacida. También consulté diferentes investigaciones que me permitieron llegar a esa conclusión y por estas razones acudí a la Corte Constitucional con el objeto que brindara y garantizara una legislación paritaria tanto para los niños por nacer como para los niños ya nacidos y se les reconozca a los niños por nacer los mismos derechos que se encuentran explícitamente consagrados en la Constitución para las personas nacidas. El hecho de que no exista un reconocimiento explícito en la norma constitucional de derechos fundamentales de los niños por nacer o personas no nacidas no quiere decir que sus derechos sean desconocidos. El artículo 94 de la Constitución dispone
que todos los derechos que sean inherentes a la persona deben ser protegidos así no aparezcan escritos en tratados internacionales y en las disposiciones constitucionales. Por lo tanto, implícitamente los derechos del niño por nacer están reconocidos en nuestra Constitución. El hecho que no estén nombrados no quiere decir que ellos en la Constitución sean excluidos. El derecho a la igualdad, el derecho a la integridad física, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida y todos los demás derechos inherentes a la persona deben respetarse a todo el género humano, ¿sí? No solamente a la persona nacida. En la calidad de persona no se adquiere por la etapa de desarrollo en la cual se encuentra dentro del útero. Eso no puede ser un criterio para dar u otorgar o reconocer la calidad de persona. Lo mismo pasa cuando una persona fuera del útero va creciendo en sus diferentes edades. El desarrollo biológico que tenga un ser humano no le brinda los rasgos al ser humano, ni ese desarrollo implica que existan legislaciones diferentes, porque son seres humanos, los niños por nacer, los niños después de nacidos, las personas nacidas y por nacer son exactamente iguales por el hecho de pertenecer a esa categoría humana.
Muy bien, hemos visto con la secuencia de imágenes el desarrollo o la evolución del ser humano desde que es viable, desde que puede vivir de manera independiente a la madre. Hemos visto su desarrollo a partir de la semana 22 de la gestación, cuando nace prematuro, y hemos visto algunas fotos que nos demuestran con muy buena calidad las emociones de los niños por nacer en el vientre materno. Y hemos tratado pues con este ensayo audiovisual de demostrar que indudablemente existen las mismas características físicas, fisiológicas, la misma capacidad sensorial, las mismas extremidades y rasgos físicos entre los niños por nacer y después de nacidos a partir de la semana 22 de la gestación. Hemos visto cómo evolucionan los niños desde la semana 22 de la gestación en adelante. De la semana 22 hasta la 37 son niños prematuros. De la semana 22 a la 25 se les conoce con el nombre de niños prematuros extremos. Luego de la semana 26 a la 32, muy prematuros. Y después en adelante ya vienen los niños prematuros tardíos. Un nacimiento a término, pues es después de la semana 36, 37 de la gestación. Hemos visto pues también en las fotografías que los niños prematuros están sometidos a grandes sufrimientos y cuando logran nacer con esas cortas edades gestacionales, luchan por sobrevivir en las incubadoras y están muy expuestos a la discapacidad permanente por problemas neurológicos, retardo mental, autismo, también parálisis cerebral, otros problemas cognitivos. Están expuestos a la ceguera y a la sordera. Me preguntan que por qué hablo de este tema de las discapacidades infantiles cuando me preguntan sobre el aborto. Pues bien, el aborto provocado, en especial cuando se practica avanzado en el segundo trimestre, incide en el aumento de la prematurez y la discapacidad neurológica de los niños, porque los métodos abortivos son invasivos y el instrumental que se introduce en la mujer, en el útero de la mujer, daña sus órganos reproductivos, daña el cuello uterino, se presentan perforaciones uterinas, se presenta una serie de riesgos que producen la incompetencia cervical, que es un problema que ocasiona que se abra antes de término el útero cuando hay un embarazo y nazcan los niños prematuros. Entonces, para ser claros, una señora abortó en el segundo trimestre de la gestación a partir de la semana 13, ¿sí? Después del aborto, cuando la señora desee tener más hijos en embarazos siguientes, es muy probable que tenga un bebé prematuro. Y los padres de niños prematuros sufren mucho viendo cómo sus hijos luchan por sobrevivir. Y la prematurez, como les decía, es un problema que causa la morbilidad infantil y sobre todo es alto riesgo de discapacidad neurológica, porque los niños prematuros se forman con bajo peso, nacen en esas condiciones y al nacer no les llega suficiente oxígeno al cerebro. Ustedes se preguntarán que por qué como abogada, doctora en Derecho Constitucional, hablo de medicina. Pues bien, es que los abogados no podemos en materia de aborto solamente referirnos a nuestra profesión. Es necesario que seamos asesorados por especialistas expertos de la medicina, porque estamos hablando de tratamientos médicos invasivos. Yo fui asesorada por el doctor Bren Roney, investigador y director del Centro de Coalición de Riesgos de Parto Pretérmino Vancouver, Canadá, y él me seleccionó una serie de investigaciones en las cuales me demostró que esos riesgos existen
y científicamente están demostrados. Se han realizado muchas investigaciones al respecto y en varios grupos de mujeres que han abortado previamente han tenido en sus embarazos posteriores los bebés prematuros en esas condiciones. Yo me opongo al aborto porque el aborto pues trae consigo unas técnicas muy agresivas, muy violentas, que producen daños en el cuello uterino de la mujer, y los daños del aborto no solo son inmediatos, sino tienen su consecuencia a largo plazo a los niños. Entonces no hay nada que justifique hacerle un daño a la persona, dejarla discapacitada, dejarla con una prematurez, con dificultades para su recuperación. Pero vemos que a partir de la semana 22 de la gestación ya existe un ser humano independiente de la madre que es capaz de existir por sí mismo y tiene sus propias características humanas. Luego hay que acabar definitivamente con el mito según el cual en el vientre materno no hay vida humana, y acabar con el mito según el cual en el vientre no hay niños por nacer sino fetos. Hay que acabar también con el mito según el cual los niños pues que están en el útero no son personas humanas. Son personas humanas y a partir de la semana 22 de la gestación son iguales a cualquier bebé que puede nacer de manera independiente de la madre. En cuanto a los riesgos, yo voy a citarles pues algunas fuentes. Está esta investigación que se realizó en Europa, aborto tardío e infanticidio neonatal en Europa, petición para la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo 2015, petición sobre los derechos de los niños sobrevivientes al aborto. Autores: Gregor Pupanc, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia. Otra investigación: aborto inducido y riesgos de partos prematuros posteriores, publicado en la Revista de Científicos y Cirujanos Americanos, volumen 8, número 2, del año 2003. Del autor Byron Calhoun y otros, está esta investigación: consecuencias del costo del aborto inducido como riesgo atribuible del parto pretérmino e impacto en el consentimiento informado, publicado en la Revista de Medicina Reproductiva, volumen 52, número 10, 2007, con el apoyo de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Virginia, Universidad de Charleston y Universidad de Michigan. Tenemos otra investigación que viene del Hospital Universitario de Salamanca, Unidad de Neonatología. Esa investigación se titula Incidencia y tipo de parálisis cerebral en una cohorte de prematuros con edad gestacional menor de 28 semanas. Es la revista de pediatría en el año 2015. Y tenemos un comentario, una reseña de la doctora Laura Gómez Recio, médico interno residente de pediatría del Hospital Universitario de Salamanca, una reseña que realizó sobre una investigación publicada en la revista Pediatrics, que es una revista científica internacional indexada en materia de pediatría. Entonces, la investigación se realizó el 23 de enero del año 2018. Varios científicos participaron en esta investigación: Hartström, Keilen, Serenius y otros. Se llama la parálisis cerebral en prematuros extremos. Es una investigación bastante importante porque explica de manera detallada el riesgo de parálisis cerebral asociado a la prematurez. Bueno, ¿y qué dice esta reseña? ¿Qué dice esta revista científica? Se sabe que el riesgo de parálisis cerebral es alto en niños prematuros extremos con prevalencias descritas entre el 7 y el 20%. Además, se acompaña frecuentemente de otras comorbilidades en el ámbito del neurodesarrollo. El objetivo principal de este estudio fue describir la prevalencia de parálisis cerebral a los 6 años y medio
en una cohorte de niños suecos con antecedentes de prematurez extrema menor a 27 semanas, incluyendo el tipo de severidad de la parálisis y las comorbilidades adicionales. 49 niños habían sido diagnosticados de parálisis cerebral a la edad de 6 años y medio, lo que supuso un 10.5% del total, el mayor porcentaje incluido dentro del tipo espástico 91%. Un 67% deambularon sin ayuda y casi un 70% mostraron al menos una comorbilidad adicional. 4 niños ciegos, 5 con problemas de audición, 8 niños diagnosticados con trastorno autista, un 55% de pacientes presentaban discapacidad grave, más común en aquellos nacidos entre la semana 22 y 25. A la edad de 2 años y medio, solo 32 pacientes habían sido diagnosticados, por lo que los autores subrayan la importancia del seguimiento a largo plazo. Doctora Laura Gómez Recio, médico interno residente de pediatría, Hospital Universitario de Salamanca, quien hizo esta reseña, esta explicación del artículo Riesgo de parálisis cerebral en prematuros extremos, publicado en la revista Pediatrics el 23 de enero del 2018. Entonces, ¿qué nos queda como conclusión? Pues que los procedimientos abortivos hacen tanto daño al útero, al vientre materno, que lo dejan incompetente, que lo dejan con problemas, ¿no? Físicos para poder acoger los bebés y para el alumbramiento. Entonces, cuando la señora vaya a abortar, tiene que pensar muy bien que existe este riesgo, en que en los embarazos siguientes que vaya a tener, es muy probable que tenga un niño prematuro a partir de semana 22 de la gestación hasta la 37. En ese término vimos que los niños pueden sobrevivir, pero en unas condiciones terribles. Vimos cómo estaban dependiendo de oxígenos, de incubadoras, de todo tipo de equipos de supervivencia. Entonces se impone un sufrimiento a esta población indefensa, a esta población inocente, y no hay justificación alguna a hacerle daño a ninguna persona. Sobre todo los métodos abortivos hemos visto que son métodos agresivos y violentos, y nos hemos dado cuenta por las ecografías de 5 dimensiones, ecografías emocionales, que sí hay bebés y que sí sufren en el vientre materno. De manera que no hay que caer en los mismos engaños de siempre, y así pues se esté apoyando la idea del derecho de las mujeres de abortar. Es mi deber anunciar cuál es la verdad que se esconde detrás de todo esto. Hay mucha gente que defiende el aborto, pero realmente no sabe qué es. Entonces, estoy informando acá esta situación de estos riesgos. Yo fui demandante ante la Corte Constitucional y solicité la prohibición de los métodos abortivos en los centros de salud por la gravedad de estos riesgos, pero desafortunadamente en las sentencias C088 de 2020 y C089 de 2020, los magistrados desacreditaron intencionalmente las investigaciones para no pronunciarse de fondo sobre el aborto y encubrieron esta información original que les estoy comentando. La Secretaría General de la institución realmente certificó el recibo de esas investigaciones, certificó que yo las entregué y certificó que son de carácter médico, científico y son numerosas. Es un listado de más de 300. Entonces, la Secretaría dice una cosa, pero los magistrados dicen otra. Concluyo entonces esta intervención manifestándoles pues cuál es la verdad y el alto grado de peligrosidad de los procedimientos abortivos y sus graves consecuencias a largo plazo en la niñez. Muchísimas gracias.